primer lugar, analizamos los cambios que supone la segunda revolución industrial. Respecto al tiempo, aunque más o menos comienza a mitad del siglo XIX, ya se manifiesta realmente todo este proceso de cambio en el último tercio de este siglo. El espacio va a aumentar, ya no nos quedamos solo con Inglaterra y poco más, sino que se va a dar en toda Europa y en Estados Unidos y Japón. Se va a producir un cambio en las fuentes de energía. Las principales van a ser la electricidad y el petróleo, que sustituyen al carbón. Y los grandes sectores industriales que van a impulsar el crecimiento económico van a ser la hidrometalurgia, la química y el automóvil, evolucionando en los métodos de producción, dando lugar al taylorismo y a lo que luego se llamó como el fordismo. Y dado que el crecimiento económico cada vez fue mayor, al mismo tiempo fueron aumentando las necesidades de inversión de las empresas, favoreciendo un proceso de concentración industrial. Nuevas fuentes de energía e industrias. Un elemento clave en esta fase va a ser la electricidad, que si bien ya era conocida, ahora se trataba de producirla en cantidades industriales y a bajo precio. La clave de la electricidad va a ser sus múltiples aplicaciones. Desde el alumbrado de las calles, gracias al invento de Edison de la bombilla eléctrica, el desarrollo de nuevos sistemas de transportes, como el metro o el tranvía eléctrico, al tiempo que suponía un cambio muy grande en la comunicación, como consecuencia de la aparición del telégrafo, el teléfono y la radio. El petróleo adquirió importancia cuando empezó a utilizarse como combustible en los medios de transporte. A comienzos de esta etapa va a ser cuando van a comenzar a perforarse los primeros pozos de extracción. La clave y la importancia del petróleo va a ser a raíz de la invención del motor de explosión y su aplicación a los automóviles. Con respecto a los sectores industriales, la industria textil perdió su liderazgo en favor de la siderurgia, la química y la industria eléctrica. La industria siderúrgica va a evolucionar gracias a la invención de un nuevo convertidor por Bessemer. La clave, que este convertidor permitía producir grandes cantidades de acero a bajo precio, lo que a su vez supuso una extensión de sus utilizaciones en la industria. Las investigaciones en el campo de la industria química dieron lugar a nuevos productos, como abonos para la agricultura, colorantes artificiales muy demandados para la industria textil, la fabricación de explosivos, como la nitroglicerina o la dinamita, con grandes aplicaciones en la minería. Y claro, dentro de la industria química es necesario destacar todo el impulso que produjo el sector farmacéutico, derivando con ello en las mejoras sanitarias de la población. Por último, debe recordarse la invención del cine, de las máquinas de coser y de escribir y de la bicicleta. Otro sector que experimentó un gran proceso de cambio van a ser los transportes. A finales del siglo XIX, el barco de vapor sustituyó al barco de vela de forma definitiva, acelerando con ello la navegación. Es necesario destacar en la navegación la apertura del canal de Suez en Egipto, que permitió conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo y con ello tener un acceso directo al Océano Índico. Conclusión, una enorme reducción del tiempo en los viajes marítimos. Por otro lado, la creación del motor de explosión permitió la invención del automóvil y de la aviación. El desarrollo de los transportes marinos trajo como consecuencia el aumento del volumen en el comercio internacional, al tiempo que, como veremos más adelante, provocó un gran aumento en la inmigración, alentada por la posibilidad de progresar en el nuevo mundo. Podemos observar como ejemplo los grandes flujos de población entre Europa y Estados Unidos
a finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Otro elemento esencial va a ser el avance de la industrialización. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña era la primera potencia mundial en Europa. La segunda, con una potencia mucho menor, era Francia, y a partir de aproximadamente 1860 la producción industrial alemana ya superaba a la francesa. Así llegamos a la última década del siglo XIX, donde Alemania estaba a punto de alcanzar a la economía británica. A su vez, la mayoría de los países europeos ya estaban industrializados, aunque es necesario comentar que no todos los países o realmente todas las partes o territorios de un país se industrializaban, sino que, como por ejemplo el caso español, el desarrollo de la industria se concentraba en algunas regiones, en nuestro caso, Cataluña y País Vasco. En todo caso, para lo que nos ocupa, pasamos de un ámbito económico europeo, la primera revolución industrial, a un ámbito mundial. Entre 1850 y 1900 se observa cómo Europa va perdiendo su superioridad, mientras Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia mundial. La economía europea, sin embargo, superaba la de Estados Unidos en la disposición de mercados internacionales, en los transportes marítimos y en el mercado de capitales. Es decir, Europa en concreto, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Bélgica disfrutaban de los intereses de sus inversiones en el resto del mundo. La revolución industrial exigió la inversión en la industria de capitales o recursos monetarios, generados por otros sectores económicos. Hay que entender que el crecimiento de la industria solo es posible si se incrementa y se moderniza su capital fijo, esto es, la infraestructura en edificios y la maquinaria para la producción de los productos. Inicialmente, la principal aportación de capital procedió del ahorro individual o familiar. Esto es, lo que se considera la autofinanciación. Después, los negocios cambiaron. Las fábricas ganaron en tamaño. La maquinaria cada vez era más sofisticada. Y, en definitiva, el dinero necesario para crear una empresa aumentó. Esta situación ya era muy clara en la segunda revolución industrial. Así, empezaba a ser necesario hacer uso de otros medios de financiación, apareciendo los bancos, que ya existían antes de la revolución industrial, pero, dada esta circunstancia, van a ganar en importancia, cumpliendo algunas funciones. La primera, guardar el dinero de los ahorradores y prestarlo, a cambio de un interés, a las empresas. Otra vía eran las sociedades anónimas, nacidas antes del siglo XIX, y que, con la revolución industrial, van a adquirir un gran desarrollo, al tratarse de una fórmula excelente para reunir más capital, esto es, más dinero. Mirad, al fundar una empresa, por ejemplo, una empresa siderúrgica, su capital se dividía en acciones o participaciones, para ser adquiridas por diferentes accionistas. Muchos ahorradores podían convertirse en accionistas de una sociedad, cuyos beneficios eran luego repartidos en forma de dividendo entre los accionistas. Ya habíamos comentado en un vídeo anterior que en la revolución industrial se cambió la forma de producir los bienes. Hay que recordar que en la Edad Moderna los bienes se producían en talleres de artesanos, que estos trabajaban con ayuda de herramientas y el artesano realizaba todas las fases de la producción. Ahora se va a desarrollar, en primer lugar, la división del trabajo y en el tiempo que nos ocupa la segunda revolución industrial, el taylorismo y el fordismo, como métodos científicos de producción de bienes. Sabemos que el primer cambio fue la división del trabajo, que se va a desarrollar a lo largo de la segunda mitad del siglo, XVIII. La división del trabajo consiste en dividir la producción en varias fases, y el trabajador se ocupa de una sola fase. Consecuencia, el trabajo se simplifica y se provoca una especialización del trabajo. La propia evolución de la revolución industrial da lugar a que, en esta fase, la segunda revolución industrial, se desarrolle el taylorismo, que tiene como objetivo aumentar la productividad
de la especialización del trabajo para reducir costes de producción y con ello el precio final del producto. Para conseguir ello, Taylor demostró que se podía conseguir a través del ahorro de tiempo entre las fases de la producción mediante la especialización del trabajo. La clave de este sistema, la reducción de tiempo entre fases en la elaboración del producto. Y 2. Llevar al máximo la simplificación del trabajo, de forma que el trabajador tan solo se encargue de una acción, de forma que se produce una máxima especialización. En el contexto en que nos movemos, el Taylorismo y luego su aplicación concreta en el Fordismo va a dar lugar a la solución a un problema, que era la falta de cualificación del personal. De esta manera, al especializarse y concretarse tanto las acciones del trabajo, se simplificaban, y al simplificarse, cualquier persona podía acceder al mercado laboral. Las ideas de Taylor fueron aplicadas por Henry Ford, dando lugar a lo que se conoce como el Fordismo, que tiene dos principios básicos. En primer lugar, la producción en cadena, como se ve en esta imagen, y en segundo lugar, la producción en serie. En la producción en cadena, los productos pasan de un operario a otro a través de una cadena de montaje. Así, se evitan los tiempos muertos entre una tarea y otra y aumenta el número de productos que elaboraba cada operario. Aquí podéis ver una pequeña descripción del proceso. Consecuencia del trabajo en cadena, el aumento de la producción. Y además aplicó la producción en serie, esto es, la fabricación de un producto, en el caso de Ford, automóviles, en grandes cantidades, a partir de diversas piezas iguales, diseñadas de forma industrial. Consecuencia, abarató los costes. Así, esta forma de trabajar provocó aumento de la producción y descenso de los precios. De esta manera, ya más adelante analizaremos los cambios que se produjeron en el consumo, ya que mucha más gente pudo acceder a productos que hasta entonces tenía económicamente prohibidos. En resumen, se va a desarrollar una nueva forma de organizar el trabajo, donde Taylor crea las bases que Ford va a aplicar a su fábrica de automóviles. Nos centramos ahora en los métodos de concentración industrial de las empresas. En la segunda mitad del siglo XIX, el número de empresas tendió a la estabilización o incluso a disminuir. Sin embargo, la producción creció. Hubo, en efecto, lo que se ha dado a conocer como un efecto de concentración industrial, que se explica por dos razones. En primer lugar, como consecuencia del mismo progreso técnico, que elevaba el costo de las máquinas utilizadas. En principio, solo las grandes empresas contaban con recursos para invertir en nuevas tecnologías, frente a las dificultades en que se encontraban las empresas más pequeñas. Y, en segundo lugar, el mecanismo por el que se busca la concentración es para conseguir un aumento de la productividad del trabajo y la consiguiente disminución del coste medio de cada unidad producida. Con ello, se lograba conquistar nuevos mercados y competir más favorablemente en ellos, en una etapa en la que la expansión colonial estaba en boga. Pero esto ya lo veremos en la siguiente unidad. Resumiendo, que cada vez cuesta más elaborar productos, 1, y 2, cada vez más, como consecuencia de la competitividad, es necesario reducir el precio de los productos. Bien, el caso es que una vez se deciden una o varias empresas por la concentración, se puede hacer esto de dos maneras, de forma horizontal o de forma vertical. En la primera, se fusionaban empresas de la misma actividad productiva. Pongamos por caso, seguimos con el mismo ejemplo de siderúrgico. En la segunda, se integran empresas complementarias en el proceso de producción, por ejemplo, carbón mineral y siderurgia. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo sería. Junto al modelo de concentración que acabamos de ver, hubo otra de tipo financiero, como el trust y el cártel. En el primero, diversas empresas decidían agruparse para tener una administración común.
En el segundo, en el cártel, las empresas seguían siendo independientes, pero se ponían de acuerdo para fijar un precio de venta común. Por último, es necesario indicar que a pesar de todo esto, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es la empresa pequeña en la que había unos cuantos obreros en torno a un empresario, la que todavía es la más numerosa. Hasta aquí ha llegado la explicación de la segunda revolución industrial.